Bien, la última vez que nos vimos entonces hablamos sobre vectores y definimos una forma de multiplicación. A esta forma de multiplicación le dijimos producto escalar. Es decir, agarramos un número cualquiera, un número real, y definimos cómo deberíamos hacer una forma de producto entre un vector y un número, ¿no? Ahora, bajo la idea de que los vectores son en realidad el acomodo de diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, el vector que estamos trabajando, el vector flecha, tiene en su información intrínseca un, tres cosas, ¿no? La que nos dice siempre el profesor de física tiene la magnitud, tiene su dirección y tiene el sentido. Entonces, un vector es mucho más, ¿no?, que un simple número, por lo que yo puedo definir diferentes operaciones que nos informen de diferentes características de los vectores. Voy a definir una operación entre vectores, ¿sí? Porque el producto escalar que hice la vez pasada era un número por un vector, ¿no? Dijimos, pues me sirve para hacer grande o más chiquito al vector, incluso para cambiarlo de dirección. Ahora, lo que voy a intentar hacer es agarrar dos vectores, ¿no?, definir una operación y a ver qué me resulta. Entonces, definición. Sean A un vector tridimensional de la forma A1, A2, A3 y B, lo mismo, un vector tridimensional de la forma B1, B2, B3. Dos vectores en el espacio tridimensional. Se define el producto punto es decir, alguien dijo, a ver, yo voy a crear una operación nueva, ¿no?, y la voy a hacer de esta manera. Hago esto, y le voy a llamar producto punto, ¿sí? Se define el producto punto denotado por A punto B, ¿sí? Es un puntito así gorrito entre las dos formas de llamar a los vectores, como sigue. A punto B es igual a A1, A2, A3 punto B1, B2, B3. Y esto va a ser igual a A1B1 más A2B2 más A3B3. A ver, fíjate, cuando nosotros estamos hablando de vectores, ¿no?, eh, son tres elementos acomodados, separados por comas. Estos elementos, ¿no?, el A1, A2, A3, ¿no?, el B1, B2, B3, ¿qué tipo de cosas son? ¿Qué son? ¿Son funciones? ¿Son polinomios? ¿Son matrices? ¿Son perros? ¿Qué son? Números, ¿no? Son números. Es decir, que nosotros ya entendemos que esto es un número por un número. Y aquí voy a aprovechar ese bug para decir algunas cosas. Cuando nosotros tenemos una operación y un conjunto de números, decimos que una operación es cerrada cuando agarro, por ejemplo, un número, lo multiplico con un número y el resultado es un número, ¿no? Es decir, a eso se le llama que una operación sea cerrada bajo la multiplicación en el caso de un producto, ¿no? Cuando yo sumo números, agarro un número más otro número,
El resultado, ¿no?, es un número. En general, a nosotros nos gusta que las operaciones sean cerradas, ¿no? Por ejemplo, yo agarro una matriz, la sumo con otra matriz y el resultado es una matriz. Pero hay operaciones que no son cerradas. Fíjate en esta, por ejemplo. Yo estoy agarrando un vector, estoy agarrando otro vector y estoy haciendo una operación que es hacer esto. Pero pregunta, si yo agarro un número real y lo multiplico por otro número real, ¿qué me resulta? Un número real. Entonces, este es un número real, esto es un número real, esto es un número real. Y la suma de dos números reales, ¿qué me resulta? Dos números reales. Entonces, fíjate, resulta que esta operación que se llama producto punto agarra dos vectores tridimensionales, pero los asocia a un número real, ¿sí? Es decir, esta cosa es más o menos así. Agarra elementos de R3 y los asocia con R. ¿Estás? ¿Dudas ahí? ¿No? Está fácil eso. Bien. El siguiente teorema, eh, a mí, personalmente, ¿no? A mí, me da un cierto sinsabor por cómo está presentado. ¿Se acuerdan de cuando yo hablé sobre el teorema de Pitágoras? Les dije, el teorema de Pitágoras dice, en un triángulo rectángulo, ¿no?, donde el lado diagonal se llama C y los lados donde se forma el ángulo de 90 grados que se llama, le voy a poner A y B. Entonces, si se cumple eso, el teorema de Pitágoras nos lo presentan de esta manera. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Y en ese momento dije, mira, el teorema presentado así se ve muy bonito, ¿no? Pero en realidad, a nosotros el teorema de Pitágoras que nos es útil, no lo presentamos así, lo presentamos como h es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Yo entiendo que se ve mucho más bonito, ¿no?, escribir c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada. Más o menos siento eso con este teorema, porque este teorema me parece que su verdadero potencial no es el que nos presentan, sino que lo vamos a utilizar despejado. Y dice así, teorema, sean A y B dos vectores. Y sea teta el ángulo formado entre ellos. Voy a acompañar este teorema con un dibujito. Este teorema aplica bidimensionalmente, tridimensionalmente y así sucesivamente, ¿sí? Voy a hacer mi dibujo en 3 dimensiones. Espero que pueda ser lo suficientemente claro, ¿no?, para que se vea lo que quiero decir. Yo podría tener un vector por aquí y probablemente pueda tener un vector por acá. ¿Sí? Nosotros dijimos que los vectores, mientras no les cambie su magnitud, ni su dirección, ni su sentido, yo los puedo mover geométricamente a donde me parezca mejor. Entonces, para hacer fácil el cálculo, agarro este y lo arrastro hacia el origen. Agarro este y lo arrastro hacia el origen. De tal manera que entre esos dos vectores, pues está formado un ángulo, ¿no? Ese ángulo puede ser 90 grados, 0 grados, cualquier cosa, pues, ¿no? A ese ángulo es el que se refiere este, es el ángulo θ. Dice el ángulo formado entre ellos. Entonces, dos puntos. A punto B es igual a. Es decir, esto mismo que está aquí, ¿no?,
yo lo puedo calcular o puedo encontrar el producto punto entre dos vectores de la siguiente manera. La magnitud de A multiplicada por la magnitud de B multiplicada por el coseno de teta, ¿no? Ahora, esa es una alternativa para calcular el producto punto entre dos vectores. La verdad es que se tienen que pasar algunas cosas muy especiales para poder usar esto. En primera, debería yo saber quién es la magnitud de A, luego, quién es la magnitud de B, y luego, quién es el ángulo formado entre ellos. ¿Para qué? Para poder calcular el producto punto. Es decir, son condiciones muy especiales, ¿no? Pero este teorema abre la puerta a ser útil de otra manera. ¿Alguna propuesta? ¿Para qué creen que pueda utilizar esto? Para encontrar el ángulo, ¿no? Es más fácil que yo sepa quiénes son los vectores y luego tener interés de cuál es el ángulo formado entre ellos, a que yo tenga, sin conocer el vector, quién es la magnitud de A, quién es la magnitud de B y cuál es el ángulo formado entre ellos. Entonces, en realidad, este teorema lo vamos a utilizar la mayoría de las veces de esta forma. Teta es igual a arco coseno de A punto B sobre la magnitud de A por la magnitud de B. ¿Sí? Ojo, compañeros, eh, pues esta es de las cosas, ¿no?, que nos causan problemas como cuando estábamos en la secundaria. Aquí nos podemos equivocar en algo bien fácil. Tienen que ver de cómo está escrito el ángulo. Si está en radianes, su calculadora debe tener una R chiquita así en la pantalla. Si está en grados, debe tener una D chiquita, ¿no? Si no lo cambio o algo, pues ahí va a estar, ahí un error, ¿no? Y son de esos errores de novato que dices, chale, ¿por qué? Pero bueno, ni modo, ¿sabes? Hagamos un ejemplo. Compañero, dígame una triada, la que más le guste. 2, 4, 6. Entonces A es igual a 2,4,6. Compañero, díganos una triada, la que más le guste. 5, 8 y 3. A ese le vamos a llamar B. 5,8,3. A ver, lo primero que voy a hacer, ¿no? Voy a usar estos dos vectores para hacer estos dos ejemplos. ¿Sabes? Entonces, voy a querer calcular quién es A punto B. Es decir, A punto B es igual a 2,4,6 punto 5,8,3. Eso es igual a 2 por 5 más 4 por 8 más 6 por 3. Y esto es igual a 10 más 32 más 18 es 40, 50, 60. Es decir, el producto punto entre A y B es 60. Ahora, como estos son dos vectores, si yo agarro donde quiera que estén, en este caso, pues están en 0,0, ¿no? Si estuvieran en otro lado, los agarro y los pongo en 0,0. Es decir, la base del vector, el punto inicial del vector, hago que coincida con 0,0 y en ese momento se genera un ángulo entre ellos. Si yo quisiera saber qué ángulo tuviera entre estos dos, pues hago lo siguiente. Teta es igual al arco coseno de A punto B. Si no lo conozco, lo calculo. Yo lo acabo de hacer. 60 sobre la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más 6 al cuadrado, que multiplica a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 8 al cuadrado más 3 al cuadrado. Es decir, esto es igual al arco coseno de, no es 6, es 60. 60 sobre, es 4
más 16,20 más 36,56, la raíz cuadrada de 56, multiplicada por 25 más 64 más 9. ¿Cuánto esa suma? ¿Cuánto da? Ayúdenme, por favor. 64 más 9, 73 más 25, 98. 98. ¿Y eso entonces es aproximadamente cuánto? ¿Calculadoras? Denme 4 decimales, por favor. 35,91. ¿Nada más 2 decimales? ¿Me gustan otros dos? 15. Compañeros, ¿los demás se nos dio eso? ¿Sí? Eso. Muy bien. ¿Grados o radios? Sí, grados. Claro. ¿Dudas con eso? Bien. ¿Qué significaba la palabra ortogonal? Que forma un ángulo de 90 grados, no es la generalización de la palabra perpendicularidad. Entonces, teorema. Los vectores A y B son ortogonales si y solo si A punto B es igual a 0. Si yo al calcular el producto punto entre A y B resulta que me da 0, ¿qué quiere decir? Que los vectores entre sí forman ahí un ángulo de 90 grados. ¿Ves? Punto. Fácil. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo cool? ¿A qué se debe? ¿Pero qué tiene que ver el producto punto? No, el producto punto para definir todos los parámetros. ¿Qué tiene que ver el producto punto para definir todos los parámetros? No entiendo bien la pregunta, a ver, amplíamela más. O sea, sé que el producto punto de dos vectores es un tercer vector. No, ¿No? el producto punto no es un vector, es un escalar. El que tú te refieres es el producto cruz. El producto cruz, sí. ¿Estás? Bien, entonces. ¿Otra duda? ¿No? Muy bien. Si es algo, evidentemente digamos, hay áreas muy especial que te dicen, bueno, nosotros interpretamos el resultado del producto punto como esto, ¿no? Nosotros, ahorita sí mismo, rápidamente podemos entender que tiene algo que ver con los ángulos, ¿sí? Pero sí, pero no es lo mismo como, o no te voy a decir como te dice el profesor de integral, ¿no? El de integral te dice, bueno, debes de concebir la integral como el área bajo la curva, y sí, ¿no? Pero también significa otras cosas. Cuando estamos hablando de finanzas, pues la integral no necesariamente la tengo que interpretar, por ejemplo, como el área debajo de la curva, sino como precios de oportunidad y cosas así. Entonces, en cada contextualización, pues le da una significancia diferente. ¿Estás? Entonces, eh, resulta, ¿no? Que en mi intento de tener un producto, logré hacer de tomar dos vectores y definir una operación que es multiplicar las entradas, ¿no?, correspondientes y luego sumarlas, y eso me arroja un número. Ahora, yo quisiera, ¿no?, saber si puedo hacer una operación de tal manera
que el resultado sea otro vector, ¿no? Y entonces pues recurro a la vieja confiable, a la álgebra lineal. Y voy a definir una nueva operación que también voy a llamar producto, porque de cierta manera pues es una multiplicación. Entonces, definición. Sean A y B dos vectores tridimensionales de la forma A1, A2, A3 y B igual a B1, B2, B3, dos vectores en el espacio. Se define el producto cruz a algunas áreas del conocimiento y algunos libros prefieren llamarle a ese tipo de producto vectorial. ¿Sí? Si tú lo lees en algún libro o escuchas a alguien decir, el producto vectorial, está refiriendo a este. ¿Sí? Nosotros lo vamos a llamar producto cruz, denotado por A cruz B, como sigue, los puntos. A cruz B es igual a... Acuérdense que cuando estamos hablando de matrices, ¿no? Podemos escribirla entre paréntesis, ¿no? O lo podemos escribir entre corchetitos. Pero si yo pongo así, ¿no? Los palitos como si fuera un vector, un valor absoluto de una matriz, me estoy refiriendo a que estoy calculando un determinante. ¿Sí? Entonces, a cruz B lo voy a definir así. I, J, K, A1, A2, A3, B1, B2, B3. Ahora, para sacar el determinante de una matriz de 3 por 3 hay varias técnicas, ¿no? Que si así como en zigzag, que si uso la de Cyrus, yo voy a escribir cómo se define la matriz, digo, el determinante. El determinante se define como el producto cruzado, ¿no? De una matriz de 2 por 2. Y cuando es de 3 por 3 en adelante, vamos agarrando un elemento, quito su fila, quito su columna y lo multiplico por el determinante de la de 2 por 2 en este caso. Luego agarro el siguiente elemento, que en este caso sería J, quito su fila, quito su columna y lo multiplico por el determinante de la submatriz de 2 por 2. Luego, el tercer elemento, en este caso K, agarro K, quito fila, quito columna y lo multiplico por la submatriz de 2 por 2 que queda. ¿Sí? Además de que tengo que ir variando el signo, ¿no? Empiezo más, menos, más, en el caso de 3 por 3. Es decir, que esto sería igual a, voy a agarrar I primero, quito fila, quito columna y me queda A2, A3, B2, B3, ¿no? El determinante de esto por I, menos, me paso a J, quito fila, quito columna, y la submatriz es A1, A3, B1, B3, multiplicado por J, más, me paso acá, quito fila, quito columna, y la submatriz es A1, A2, B1, B2, multiplicado por K. Es decir, esto es igual a A2B3 menos B2 A3 y menos A1 B3 menos B1 A3 J más A1 B2 menos B1 A2 K. ¿Sabes? 3 minutitos o qué? Para encontrar
ese determinante, es decir, hacer el producto cruz. Bien, entonces el producto cruz de los vectores que estamos trabajando desde hace rato, pues es menos 36,24, menos 4. Muy bien. Teorema. El vector que resulta de realizar el producto cruz entre el vector A y el vector B es ortogonal tanto a A vector como a B vector. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, aquí el vector que tengo dibujado, o los vectores más bien que tengo aquí dibujados, ¿no? Si este fuera el vector A y este fuera el vector B, a la hora que yo hago el producto cruz, lo que me regresa es un vector nuevo. Y este vector nuevo va a formar un ángulo de 90 grados, tanto con el verde como con el azul. ¿Sí? Es decir, el verde y el azul podrían no ser perpendiculares, pero el otro tercero sí lo es, ¿sí? Con cada uno de ellos. Bien, ¿dudas ahí? ¿No? Son teoremas relativamente sencillos. Teorema. Sean A y B dos vectores. Además, teta, el ángulo formado entre ellos. Que cumple con que teta es mayor o igual a 0, pero menor o igual a pi. ¿Sí? Escrito en grados, eso debería decir que teta es mayor o igual a 0, pero menor o igual a 180 grados. ¿Sabes? Entonces, dos puntos. El módulo de A cruz B, es decir, del vector que resulta de hacer el producto cruz entre el vector A y el vector B, es igual a la magnitud de A multiplicada por la magnitud de B seno de teta. Voy a hacer memoria de un teorema del álgebra lineal. ¿Sí? Este teorema seguramente lo han visto. Existen tres formas al menos de identificar, de solo ver una matriz, cuándo mi determinante va a ser cero. ¿Sí? Sin necesidad de hacer todas las operaciones que se requieren para sacar un determinante. Si yo veo la matriz, puedo decir si el determinante da cero o no. ¿No? Al menos tres formas. La primera, que toda una fila o toda una columna sea cero. Si eso pasa, el determinante es cero. Número dos, que un vector fila o el columna, ¿no? Un vector o una fila, pues, sea igual a otra fila. Es decir, que haya dos filas iguales.
Si eso pasa, el determinante va a ser cero. La otra cosa es que si un vector es múltiplo escalar de otro, también va a dar cero, ¿no? Por ejemplo, si el vector A es 2, 4, 6 y el vector B fueron múltiplos, eso quiere decir que tomo un número y lo multiplico por cada uno. Por ejemplo, el 2, que aquí dijera 4, aquí dijera 8 y aquí dijera 12, también va a dar cero, ¿sí? Hay una más. Si uno de los vectores es linealmente dependiente con todos los demás, pues también va a dar cero, ¿no? Pero ese no es tan fácil de ver. Ahora, el siguiente teorema, pues se refiere a eso. Fíjate, y fíjate por qué, porque esta es una matriz tridimensional de 3 por 3, donde me estoy apoyando el vector 1i, 1j, 1k. Entonces nada más, en realidad nada más tengo dos filas. ¿Cuándo va a dar cero esto? Si esta fila y esta fila son iguales, o si una de estas dos filas es múltiplo de otra. Si fueran iguales, quiere decir que tengo dos vectores, que uno y el otro es el mismo. Si los dos vectores son el mismo, ¿qué puedo concluir de esos dos vectores? Que son paralelos, ¿no? Si tengo dos vectores que resultan ser el mismo, son paralelos. Ahora, si tengo dos vectores donde uno es un múltiplo que el otro, es decir, si este mide 1 y ve para allá y todo, y este mide 2 y ve para allá y todo, ¿no? Son, digamos, el mismo, solo que está multiplicado por 2, pues también son paralelos. Y si son iguales o uno es múltiplo escalar del otro, entonces ese determinante, ¿cuánto es? Cero. Entonces el teorema dice, dos vectores A y B son paralelos si y solo si A cruz B es igual a cero. Bien, dos últimos teoremas. Estos teoremas son interesantes. ¿Se acuerdan que cuando nosotros estuvimos hablando en una de las clases anteriores sobre vectores, recordamos que nuestro profesor de física nos hablaba que cuando nosotros sumábamos vectores flechita, geométricamente lo que hacíamos era como hacer un paralelogramo, que de hecho decía la regla del paralelogramo, ¿no? Entonces a falta de dotes artísticos tridimensionales, voy a dibujar dos vectores bidimensionales. ¿Sabes? De todos modos, se cumple, ¿no? Ya acuérdense que la vez pasada ya hice un paralelogramo con plumones haciendo el espacio. Dije, bueno, es un paralelogramo, ¿no? Funciona. Entonces, eh, voy a poner aquí, por ejemplo, un vector, y lo voy a llamar el vector A, que puede ser o no bidimensional, puede ser tridimensional, ¿no? Y por acá, el vector B, por ejemplo, puede ser. Ahora, voy a agarrar el vector rojo, ¿no? Clic derecho, copiar, pegar, lo voy a poner por aquí. Y ahora el vector azul, control C, control V, lo voy a poner por acá, ¿no? Y ahí formé un paralelogramo. Ahora, cuando yo tengo una figura geométrica cerrada, bidimensional, una de las cosas así naturales que debería pasar por nuestra mente es preguntarnos, ¿cuál es el área de esta figura? En este caso, ¿cuál es el área de este paralelogramo? El siguiente teorema nos ayuda a contestar dicha pregunta. Teorema. El área del paralelogramo delimitado
por los vectores A y B es igual A mayúscula de área, palito de magnitud, A cruz B. Entonces, el área de ese paralelogramo lo puedo calcular como la magnitud del vector que resulta de hacer el producto cruz de los dos vectores que forman el paralelogramo. ¿Estás? Te veo sufrir. ¿Ah? ¿Todo cool? Ok. ¿Estás? ¿Qué? Mande. ¿Ah? ¿Qué pasa si en lugar de tener dos vectores, tengo tres vectores? ¿No? Empecé el dibujo. Pensemos lo tridimensional, ¿sí? Porque voy a hablar de volúmenes. Pensemos lo tridimensional. Tengo este rojo y este azul. Ahora le voy a poner un tercer vector. Por ejemplo, este. Puedo copiar ese vector en cada vértice. Espero que se vean lo suficientemente paralelos. Creo que no. ¿No? Y luego voy a copiar el paralelogramo en las puntas de estos de aquí. Entonces va a ser el rojo, lo voy a poner aquí. Este es el que quedó rechueco. A ver. Es que le di más o menos la misma pendiente a todos. Así. Este otro rojo va a ir aquí. Este azul aquí. Y este azul acá. Ahora encontramos una figura tridimensional, ¿no? Que puede ser un prisma o no, ¿sí? Es decir, no tiene por qué formar ángulos de 90 grados en este lugar, ¿vale? Pero tengo una figura tridimensional. Y entonces una de las preguntas naturales que debemos de hacer cuando tenemos figuras tridimensionales es ¿cuánto será el volumen de esa cosa, de esa caja, ¿no? Que puede ser una caja así como doblada, inclinada. El siguiente teorema nos ayuda a contestar esa pregunta. Teorema. El volumen. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa figura geométrica donde caras opuestas son paralelas? Paralelepípedo, muy bien. El volumen del paralelepípedo determinado por los vectores A, B y C es igual a dos puntos. V mayúscula de volumen, línea de módulo, A punto, B cruz, C. ¿Sí? Calculo el producto cruz entre dos de los vectores, eso me va a dar un vector nuevo. Ahora calculo el producto punto entre esos dos vectores, eso me va a dar un número. ¿No? ¿Estamos? ¿Estás? Muy bien. ¿Dudas ahí? ¿No? Fácil. Súper fácil. O dos, tres. Vale, pues.